¿En qué momento dijiste quiero ser activista social? ¿Qué pasó en tu corazón? Pues yo diría que desde siempre. O sea, yo ya nací en una familia que más o menos pues, de raíces cristianas, practicantes, no tanto activistas, pero sí practicantes en su manera. Y yo en un momento de mi vida, que debía tener 15 o 16 años, participé en unos barrios de Mataró, trabajar con los chavales pequeños, de gente pues, que venía de otras tierras de España, que se instalaban en Mataró, y entonces hacíamos splay, hacíamos salidas, chavales que nunca habían salido, ¿no? Con ciertas dificultades. Y allí empecé a conocer no solamente la realidad de estos chavales, sino de las familias, de los jóvenes con que trabajaba, bueno, de todo una apreciación de la vida que yo hasta aquel momento no había tenido, porque yo nací en Mataró, en el centro de Mataró, por tanto yo tenía una vida cómoda y muy... una burbuja. Sí, una burbuja, exacto, es la palabra. Una burbuja dentro de lo que era Mataró, y al salir de esta burbuja empecé a conocer otras realidades que a mí me aportaron muchísimo. O sea, más que yo dar, es que me aportaron a mí, porque aprendí a convivir con el diferente, que pensaba completamente diferente, a convivir con incluso el idioma, porque mucha gente allí hablaba el castellano, no el catalán. Luego empezaron a hablar catalán, pero en principio era castellano. Cuando yo estaba acostumbrada, siempre hablaban en catalán. A las condiciones económicas que vivían, yo era una familia, era una familia normal, no rica, pero normal, pero allí había gente de ciertas dificultades económicas, de otras maneras de pensar, y entonces esto me abrió un camino que a partir debía tener esos 16, 17 años, a partir de aquí ya no he parado. Porque luego de aquel barrio me fui a otro barrio, porque vas conociendo gente y te dicen, ¿por qué no vienes aquí? ¿Por qué no vienes allá? Y te vas abriendo, hasta que tu vida es esto. Un momento dentro de toda esa trayectoria de activismo social que has hecho que te marcó, que no hay manera de que se te salga esa memoria. Mira, yo diría, un momento yo diría no sé, pero sí que te diría una persona. Porque hay veces que en los momentos no sabes por dónde vienen, pero sí las personas. Son muchos. Exacto, ¿no? Pero una persona que de este barrio justamente, que era un sacerdote en su momento salesiano y que trabajaba con los jóvenes. Yo aparecía allí como, bueno, un bolet, ¿no? Que digo en catalán, aparecía allí yo de otro sitio que me aparecí. Y entonces me captó, ¿no? Una persona que estaba muy dedicada al barrio, luego lo dejó, y se llama Rafa Juncadella. Esta persona a mí me marcó porque fue un antes y un después de mi historia, ¿no? Y a partir de aquí han habido muchos hechos y muchas personas. Siempre digo, cuando me preguntan, digo, es que yo me he hecho o soy gracias a todas las personas que me he encontrado. Yo no me he hecho yo sola, yo he tomado, he decidido, pero quien me ha hecho ser quien soy son las diferentes personas que he ido encontrando. Y pongo un ejemplo siempre. Es como un tren. Yo nací, me pusieron un tren y vas cargando. Y en unas estaciones suben, otros bajan, yo voy siguiendo. Y otros suben, y otros bajan, y yo voy siguiendo. Y todas las personas que van entrando y saliendo me van conformando a mí en mi viaje. Y como educadora, ahora que te escucho decir eso, de que has ido aprendiendo de todas las personas que te han tocado, como educadora, ¿piensas que ya se nos hace aburrido aprender de los libros? ¿Necesitamos las experiencias? ¿Quién tú entiendes que tiene un desarrollo más profundo, el autodidacta o el intelectual? Yo creo que es compaginar los dos. Las dos cosas son necesarias, porque el intelectual aporta base, aporta reflexión. Y yo creo que tampoco todos estamos llamados a ser activistas constantes y otros filósofos constantes, ¿no? Yo creo que el encuentro de los dos es lo que hace posible la mejora en el mundo. Una persona que hace mucho activismo, a ver, yo también tengo formación, porque si no hay veces que la formación también te ayuda, ¿no? Pero un activista lo que aporta es estar escuchando, mirar mucho, hablar poco y sobre todo escuchar, porque lo más importante que puedes aprender es cuando tú vas a un sitio, escuchas a las personas y intentas entenderlas, que eso es importante.
no juzgarlas, entenderlas. El filósofo hace lo mismo, pero en filosofía. Intenta dar respuesta o reflexión a una serie de situaciones que se están viviendo. Por tanto, diría, son dos maneras de ver un mismo problema o acción o causa vistas desde dos formas. Desde más la reflexión, la percepción, que ayuda a que también los activistas puedan decidir, y los activistas aportan al filósofo pues la experiencia de todo lo que se va viviendo. Porque cada cosa que pasa hay una motivación y puedes estar de acuerdo o no, eso es otra cuestión. Pero tú tienes que escuchar las razones del otro. El diálogo es básico para poder tener una convivencia en paz. Lo que estamos viendo ahora últimamente, que todos son guerras y guerras y guerras, es un hecho de decir, la humanidad no ha avanzado tanto, porque lo más principal que tiene la humanidad, la persona humana, es poder dialogar, poder pensar, poder entender el otro. Pero escuchar, ¿desde qué lugar, Dollars? O sea, escuchar con el corazón, escuchar con la intención de comprender, o escuchar como otra herramienta diplomática, política, que termina en cero resultado. Exacto. Yo creo que el escuchar, si el escuchar está con el corazón y con ganas de poder entender las causas de la otra persona o de la otra causa, creo que esto es el verdadero escuchar. Escuchar ya predispuesto a que quieres salir con la tuya ya no es escuchar, es darle la palabra al otro, pero no te escucho. Yo voy a ir a la mía. O sea, no te voy a escuchar, no voy a intentar entenderte para poder yo cambiar, sino que yo voy con mi predisposición a lo que yo quiero y por tanto te voy a dejar hablar. Pero te voy a argumentar para que tú vayas a lo mío o no te voy a escuchar para sacar yo lo mío. Por tanto, escuchar es estar dispuesto a cambiar tú. Aparte de entender el otro, a cambiar tú. Si tú tienes una manera de hacer o una concepción del otro que, por lo que sea, ¿no?, que tienes tu mecanismo de aceptación del otro y el otro te da argumentos, tienes que tener la posibilidad de cambiar. Y esto se hace sencillamente, yo digo una palabra, si quieres al ser humano. Si tú tienes el corazón para querer al ser humano, intentarás siempre comprenderlo. Lo que muchas veces vemos es que no hay como una capacidad de ponerse en el lugar del otro. Exacto. Y en ese sentido, desde tu experiencia y el trabajo que vienes haciendo, ¿cuál es el enemigo de la paz? El enemigo de la paz es sencillamente el egoísmo. El egoísmo. El querer ser más. Si lo hablamos entre países, pongamos que es las guerras más bien vienen por aquí, es querer tú tener un poder sobre el otro, sobre una población, sobre un terreno, sobre lo que sea a nivel político. A nivel más humano pasa exactamente igual. Es tener poder sobre el otro. Es ser yo ante el otro. Por tanto, mientras no seamos todos más humildes, más decir, esta tierra o el espacio que nos toca convivir es de todos y por tanto todo el mundo tiene que tener su lugar y vivir en paz, si no entendemos esto, siempre se sobrepondrá que yo valgo más que el otro. Por tanto, mi poder tiene que estar encima tuyo. Y en este caso yo haré todo lo posible para yo salir antes que tú. Entonces yo creo que esto es un egoísmo o individualismo, que también tenemos que entender que hemos estado en una sociedad que yo diría que se ha trabajado mucho para la convivencia, y eso significa trabajar en comunidad, y se ha pasado a una sociedad individualista. Antes, o sea, todas las mejoras que hemos tenido como sociedad es porque ha habido grupos que han antepuesto su bienestar por han puesto el bienestar de la comunidad antes que el suyo. Y ahora nos vemos que mucha gente está anteponiendo mi comodidad antes del de la comunidad. Y tú sabes qué es lo curioso, Dollars, que todo pasa.
Pasa la juventud, pasa la belleza, pasa incluso la salud, la riqueza, y probablemente lo único que queda es el bien que le hicimos al otro. Yo el otro día, que también... Y con tanta información que no podamos digerir eso. Exacto, es que yo digo, lo más preciado que hay en el mundo, a ver, si hacemos una lista, lo más preciado es el ser humano. Es el ser humano, no hay más. Y la tierra, ¿no? Que te toca vivir, ¿no? Son las dos cosas más importantes de la vida. Y es lo que está más maltratado en este momento. El ser humano no se lo cuenta, parece que no tenga valor. Lo estamos viendo con las guerras, matan miles y miles de niños, sí. No tiene valor, es igual. Destruimos la tierra en beneficio de unos pocos, tampoco pasa nada. Y entonces, es que tenemos los dos bienes más preciados. Si esto no lo sabemos, es que nos hemos perdido alguna lección. Eso por un lado. Y segundo, que yo diría que cuando nacemos pensando que nosotros vamos a durar siempre. Y no, nuestra vida es finita. Nuestra vida es finita. Empezaremos y no sabemos cuándo. El final no lo sabemos. Por tanto, todas estas luchas para obtener, para eso, si lo vas a dejar. Lo más preciado que tú vas a dejar es lo que hayas hecho en beneficio de los otros. Aunque no salgas ni en los periódicos ni en la tele, pero el recuerdo que tú vas a dejar es lo que hayas hecho por los demás. Todo lo otro se olvidan. Y de hecho, de manera social, exacto, lo que uno recuerda es cómo el otro se sintió contigo. O sea, lo que cualquier persona recuerda de otra persona, cómo me sentí con esa persona. ¿La justicia del hombre o la justicia divina? Yo diría, es que la justicia divina, si se entiende bien, porque la palabra también divina, Dios, religión, se utiliza para bien y para mal. O sea, así es. Exacto. Por ejemplo, hay mucha gente que dice, no me hables de Dios porque la experiencia que ha tenido, igual ha sido una mala experiencia de utilizar la palabra Dios o del enseñamiento de Dios, ¿no? Y por tanto tiene esta reacción negativa. Pero la justicia divina es la justicia del hombre bien entendida. Bien entendida. La justicia es que cada ser humano sea respetado y tenga su garantía de poder vivir en dignidad. Eso es la justicia. A partir de aquí, haz lo que quieras. Pero la justicia es esto, es que todo ser humano pueda vivir dignamente. ¿Y eso qué significa? Que se le respete sus derechos, que pueda tener una vivienda, una sanidad, una cultura, una educación. Esto es la justicia. Luego diremos, bueno, hay otros casos que dices, la justicia se utiliza, como lo decíamos, en un bien propio, y por tanto yo la interpreto como yo quiero para mí, también es una realidad. Pero la justicia bien entendida, la justicia del hombre es la justicia divina. Bien entendida, ¿eh? Pero no puede haber paz si no hay justicia. Exacto, clarísimo, clarísimo. Es que no hay, solamente que haya una persona que no tenga, yo diría, por ejemplo, el derecho a una vivienda, que es lo que ahora parece que está, ¿no? El derecho a una vivienda. Esta persona, si no tiene un derecho a una vivienda, no puede construir su vida con dignidad, porque tiene que vivir en la calle, igual está, digamos, rechazado por la sociedad, no puede tener acceso a comida, por tanto, es una persona que está a la cuneta. Solamente que haya una persona, ya no puede estar en paz. No podemos estar en paz. Hasta que todo el mundo no tenga lo mínimo, yo siempre digo, la palabra paz siempre la defino, la P-A, y bueno, yo lo digo en catalán, Pau. Es participar activamente hacia la utopía. Porque la paz, lo que es la paz es una utopía. Pero tenemos que ir para allá. Claro. Si, lo más fácil es decir, bueno, como no funciona nada, bueno, ¿qué puedo hacer yo? Cuando a la palabra de que dicen, yo no puedo hacer nada, a mí me pone los pelos de punta. Digo, cada uno puede hacer, uno mucho, uno menos, uno en un lugar, en otro, pero todo el mundo puede hacer algo, porque solamente que se trate a las personas que tienes a tu lado bien y intentes que la convivencia de tu alrededor sea
afable y que no critiques por criticar, ni que rechaces a nadie por pensar o porque tenga un color diferente, solamente que hagas esto, ya no pidamos más, ya está, ya haces mucho. ¿Qué nos impide entender bien la justicia? ¿Qué nos impide eso, Dolores, en un mundo tan lleno de tecnología, donde la gente tiene más información que nunca? Pero yo no sé, yo siento que toda esa tecnología, que toda esa información también está contribuyendo como a esa desigualdad, ¿sabes? Porque la tecnología, lo decía el Papa Francisco, la tecnología tiene que, o la inteligencia artificial, todo esto tiene que estar a disposición y para mejorar la vida del hombre. Claro, al servicio del bien. Al servicio del bien. Y lo que ha pasado es que se ha puesto al servicio de lo económico. Como siempre. Como siempre. Entonces, cuando es al servicio de lo económico, solamente se miran los números. ¿Cuánto gano? ¿Cuánto menos pierdo? ¿A cuesta de qué? Es igual. Es igual. Pero mis beneficios tienen que ser altos. Que yo pueda invertir, que yo pueda siempre ocuparme de. Y entonces yo creo que es pensar que la tecnología, que yo creo que es buena, que hay mucha gente que le digo, la tecnología es buena, cuántas enfermedades y a nivel de salud, cuántas cosas hemos solucionado con la tecnología. O a nivel de información, poder ahora grabar y que todo el mundo lo vea a través de... Pero hemos ganado, y si todo esto se utiliza bien, bienvenido sea, porque para eso hemos tenido la inteligencia de inventar todo esto. Pero ¿por qué no nos ayuda a entender bien la justicia y a aplicarla, a hacerla realidad? Por el egoísmo, yo pienso que es por el egoísmo. O sea, de unos pocos, yo no diría que todo el mundo, pero de unos pocos, pero que estos pocos tienen mucha influencia. A ver, yo por ejemplo, a nivel político, vamos a poner un ejemplo, a nivel político, cuando estás escuchando continuamente todos estos discursos, que algunas veces son mentiras, en contra de los otros, cuando ellos tienen la responsabilidad, yo digo que un político, la gente se apunta muy fácilmente a un partido político, y para mí es sagrado, porque es gobernar a un grupo, sea más pequeño de ciudad, sea más mundial, sea a nivel de Estado, a un grupo, según lo que tú hagas o digas, vas a hacer un país de una manera o de otra. Sí. Entonces, esta rivalidad que hay ahora, o que todo el mundo está muy polarizado, ¿no? Es muchas veces a las manifestaciones políticas, que están inculcando una manera de pensar, que hay mucha gente que no se para a pensar. Es verdad, hay gente que no se para a pensar, otra gente que tiene diferentes dificultades y ya le va bien, o sea, encontrar un enemigo, y muchas veces es más fácil buscar un enemigo, ya sabes a quién tirar las culpas, ¿no? Porque aquí no me ponen a mí ninguna responsabilidad. En cambio, si tú quieres escuchar y tienes que responsabilizar tú de tus acciones. Yo creo que a nivel político se está haciendo un gran daño en estos momentos y se está polarizando a nivel mundial. La vida es un viaje lleno de emociones, desde las mañanas aceleradas hasta esos fines de semana que recargan el alma. Cada camino que recorres merece más tranquilidad. Por eso, tu seguro de vehículo ahora es Vía Reservas. Nuestros planes van contigo para que te sientas más seguro en cada trayecto. Elige Vía Reservas. Seguridad en tu ruta, tranquilidad en tu vida. Seguros Reservas. Respaldamos tu mañana. Hola, soy la República Dominicana. Soy el merengue que mueve tus pasos y la bachata que despierta tus recuerdos. Soy la tambora que late con el corazón del pueblo. Soy el sabor de un sancocho compartido, el azul que abraza la bahía de Samaná con sus majestuosas ballenas y las aguas cristalinas que besan las arenas de Cabo Rojo. Aquí, el turismo no es solo un destino, es un ritmo, un llamado a descubrir, a respetar, a sentir. Porque cada sonrisa que encuentras, cada rincón que exploras, es un pedazo del alma que cuidamos con esmero. No vengo solo a sorprenderte, vengo a contarte que quien llega no solo se lleva recuerdos,
se lleva un pedacito de nuestra esencia que lo acompaña para siempre. República Dominicana, reservada para el mundo. Banreservas, firme aliado del turismo dominicano. Dolores, mencionaste algo, hablaste de pensar, tener nuestro propio criterio, que forma parte del desarrollo de un niño, de un adolescente, de un joven. Básicamente se han creado ciudades, se ha creado el mundo porque un padre y una madre quieren que sus hijos estudien y se desarrollen, y así se va armando el engranaje. Entonces, cuando se habla de pensar, aprender a pensar en el territorio de la educación, ¿qué tú entiendes que hoy es el reto para eso? O sea, de repente en los años 50 o en los 60 el reto de la educación era, que no existiera el racismo, que todo el mundo pudiera tener acceso. Pero hoy, ¿cuál sería el reto en términos educativos? Yo creo el reto para un mundo donde exista paz y donde exista justicia, porque la educación debería de llevarnos a eso. Yo creo que antes la gente tampoco tenía tanta facilidad en saber de todo y en todo el mundo. Ahora la información nos llega en el momento de cualquier parte del mundo. Por tanto, podemos tener muchísima información de lo que está pasando a nivel mundial y en todos los países. Por tanto, el reto es entender este mundo, entender que el mundo es mucho más grande de lo que yo vivo y que hay muchas maneras de entender la vida. Porque hay derechos que aquí los tenemos ya asumidos como un derecho, aunque no estén completo, pero que hay derechos que en otra población no lo tienen ni pensado. Por ejemplo, las mujeres. Las mujeres aquí tenemos unos derechos que hemos ido luchando, que los tenemos, aunque falte mucho, pero tenemos algunos derechos. En Afganistán las mujeres no pueden estudiar. Por tanto, cuando nosotros estamos hablando de esto de los derechos, estamos pensando con nuestra mentalidad. Pero es que hay otra parte del mundo que esta mentalidad tiene que empezar por reconocer que aquel ser humano de mujer es un ser humano, que la mujer es un ser humano, que tiene que pensar, que tiene que estudiar, que no puede ser maltratada como un objeto. Por tanto, lo que nosotros ya tenemos aquí adquirido en otra parte del mundo, no. Yo entiendo que la formación de hoy en día sería tener una formación, aparte de las matemáticas, de la naturaleza, una formación de cómo funciona el mundo, porque la información que nos llega ahora no es la misma que hace 50, 40 años atrás. Y resulta difícil saber cuál es la verdad hoy día. Este es el gran problema. Este es el gran problema, de que muchas informaciones, que mucha gente se acoja, eso que decíamos de las charlas sociales, ¿no? De las redes sociales. Es verdad, podemos estar informadas de todos, pero tendríamos que saber qué es verdad y qué es mentira. Y eso hay veces que cuesta, incluso por los que están más formados, porque las mentiras se cuelan aunque no quieras. Y por tanto, una persona que no esté formada de saber leer o verificar si aquello es cierto, se puede quedar con una información que desarrolle todo su discurso en base a una falsedad. En base a una mentira. Y eso es peligroso. Sí, porque nosotros hemos visto, y se ha visto a lo largo de la humanidad, lo que pasa es que ahora está amplificado la trascendencia a través de la mentira. Exacto. Tal vez la verdad es la virtud. Tratar de tener la virtud, no sé, de Jesús. Pero yo creo que la verdad. Yo creo que la persona humana tiene que tener 2 o 3 características para ser humano, para poder. Una sería la sencillez. La sencillez. La sencillez. Vivir sencillo, ser sencillo. La humildad. Saber que tú no lo sabes todo. Por tanto, necesitas de los demás.
Y tercero, tener una verdad, los que creemos, claro, esto ya depende de cada uno, claro. Pero los que creemos sabemos que hay algún ser espiritual o por encima nuestro que nos ha dado unas directrices para poder vivir cumpliendo la humildad, la sencillez y entenderlo. ¿En qué crees? Y luego te diría que aunque la gente no crea en un Dios, en un ser supremo o a nivel espiritual, hay el humanista, que el humanista también en su manera está creyendo en el hombre. Por tanto, si cree en el hombre, también creerá en la justicia, en la paz, en que estas personas tengan sus... Es decir, la creencia lo que nos ayuda es a entender que nosotros no lo somos todo, que necesitamos de los demás en favor de los más necesitados. ¿En qué crees? Yo creo en Dios. Yo soy creyente desde muy pequeña. O sea, no entiendo mi vida sin creer en el Evangelio, básicamente en el Evangelio. No la entiendo. O sea, en toda mi vida, todas mis decisiones las he compartido y he partido desde el Evangelio. Y muchas veces cuando lo dice la gente piensa, bueno, esa es la de misa, esa es la de que, ¿no? Y digo, no, yo soy una persona que está en medio del mundo, haciendo lo mismo que todo el mundo, divirtiéndome, ir a cenar, a comer, pero sí que mi visión de las cosas se basa siempre en este punto de referencia, que es el Evangelio. Amar a los otros, dedicarte a los más desfavorecidos, ser humilde y tener la plegaria como condición para esa fuerza que... Sin embargo, y entiendo de dónde viene tu fortaleza, Dolores, pero sin embargo, ¿no te decepciona? ¿No te ha decepcionado? O sea, vivir todo este activismo, estar en justicia por la paz, tener esta carrera de educación, de servicio, todo el servicio que ha hecho, ¿no te ha llevado en algún momento a decepcionarte? No. ¿Sigues creyendo en el ser humano? Sí, sigo creyendo en el ser humano porque yo no tengo la verdad. Y como no tengo la única verdad, yo digo, el mundo está hecho de pequeñas verdades. Nadie tiene la absoluta, pero de pequeñas. Entonces, yo soy lo que soy, sé que no voy a arreglar el mundo, sé que no soy un premio Nobel de la Paz aquí para arreglar el mundo, pero sí que yo sé que tengo unas capacidades y tengo mi ilusión y mi esperanza de que yo poniendo algunos granitos de arena puedo ayudar a que otros o que algunas cosas funcionen. Pues yo voy a hacer esto. Y cada vez he dado una respuesta positiva a aquello que me han pedido y he podido hacer. Porque creo que es lo que yo tengo que hacer. Así de sencillo. Sin preguntarme muchas cosas. Hay veces que dicen, pero no te has preguntado si eres capaz. Digo, es que hay veces ser capaz es ponerte en camino. Sí. Si yo me empiezo a preguntar, ¿soy capaz? Empiezo a decir, no. Pero digo, apúntate, empieza, acompáñate. Busca gente, acompáñate, no lo vas a hacer solo. Y entonces empiezas a caminar y van saliendo cosas. ¿Tú crees que todo el mundo recibe justicia? No. Hay gente que creo que va a pasar por este mundo sin saber qué es la justicia ni haber vivido la justicia. Y eso entristece. Y eso es, yo diría que es lo más triste por parte nuestra de tener que marchar de este mundo, que algún día nos iremos, sin haber podido lograr. Pero también podemos irnos contentos si hemos hecho aquello que hemos podido hacer. Claro. Lo que sí es que, a ver, también yo pienso que hay un grado de ignorancia, porque alguien me dijo en algún momento, alguien obviamente que no le gusta el comunismo, me decía desde su lugar, pero Fidel Castro destrozó a Cuba, o sea, acabó con Cuba y murió muy tranquilo, o sea, como con esa cosa de no tenemos justicia, ¿sabes? Pero yo pienso, Dolores, también hay que evaluar un poco el grado de ignorancia de uno, porque ¿qué sabe uno de la vida del otro?
Exactamente. ¿no? Exacto. Yo digo, a ver, todos en un momento autocriticamos, ¿no? Porque te sale. Sí. Pero juzgar, una cosa es decir un comentario y la otra es criticar para hacer daño, ¿eh? Sí. O para desprestigiar al otro. Yo siempre digo, si tú no conoces todas las razones, difícilmente puedes juzgar. Y aún conociéndolas, no tienes por qué juzgar, porque nunca sabrás lo que está en mente de aquella persona que está viviendo en un momento dado. Por tanto, juzgar, ya habrá otro quien juzgará si quiere. Nosotros lo único que podemos hacer es, si hay una acción que no es correcta, denunciarla, la acción. Hablar con la persona o ponerla en su sitio, ¿no? Pero juzgarla en tanto en cuanto decir públicamente que es el demonio, por decirlo de una manera, ¿no? Que es el enemigo número uno, yo esto creo que nos tendríamos que pensar un poco. Para ti, la figura del Papa Francisco, desde tu perspectiva, ¿qué cambió realmente en la Iglesia Católica? Y si fue un ente que trabajó por la paz y por esa unión de todas las religiones que al final, desde mi perspectiva, pienso que buscan el amor, están fundamentadas en el amor. Yo creo que el Papa Francisco abrió la Iglesia a muchos temas, es decir... Sí, muchos nos enteramos después que murió. Exacto, ha abierto muchos temas, ¿vale? Entonces, es una persona que no le ha hecho miedo, no le ha dado miedo decir, bueno, ahí están las realidades, hablemoslas, escuchémoslas. Y luego, toda la parte esta más sinodal es esto, es haber juntado las diferentes iglesias de los continentes en unas reuniones para que cada uno expusiera sus razones sobre algunos temas y luego a ver qué sale de aquí, pero ha puesto los temas, no se ha escondido. Yo creo que es un gran hecho que no ha tenido miedo y por eso ha sido, digamos, bien visto para todo el mundo, ¿no? Luego ha tenido otra cuestión, el tema de la paz, que también ha sido muy duro. Cuando se ha puesto a discutir y a marcar, ha sido muy duro con los líderes para decir la paz está ante todo. Y luego el tema de lo interreligioso, bienvenido. Yo en Mataró promoví el grupo interreligioso hace 20 años. Y la verdad es que yo creo que las religiones tienen mucho que decir en la paz. Las religiones mucha gente las ve como un adoctrinamiento. Sí, es un adoctrinamiento, una cosa antigua, que no tienen derecho a decir nada porque es una cosa de unos grupos y tal. Yo digo, no, la religión tiene un papel fundamental en la paz. ¿Por qué? Porque todas las religiones, pues el objetivo es este, el bien del hombre y la paz. Luego se hará mejor, se hará peor, pero el fundamento de cada religión, cada uno a su manera, es este. Por tanto, bienvenido sea el diálogo interreligioso. Como tú trabajas con tanta gente, Dolores, y se habla hoy día, y qué bueno, se habla de depresión, del tema digo se habla porque se le pone un nombre a estas realidades y se visibiliza. Y entonces se abre un espacio para ver lo que uno puede aportar. Se habla de depresión, se habla de ansiedad, se habla de suicidio. El otro día una persona, justamente dentro de una comunidad religiosa, la comunidad Bahá'í, que pertenece a mi esposo, me hablaba de esta chica es de China y me decía que en su pueblo los jóvenes se están suicidando porque no logran entrar a la universidad. Desde tu mirada, la virtud, la religión, el camino espiritual, el comprender que después de esta vida hay algo más, puede ser lo que de alguna manera frene el dolor, la tristeza,
Y independientemente de la psicología y de toda la ciencia, porque también se contribuye, pero en Europa, no recuerdo en qué país, hubo una chica que terminó suicidándose, una chica muy joven que fue diagnosticada con una depresión. Se mencionaba el caso porque no se ha podido legitimizar el tema de la eutanasia y que la gente tenga derecho a quitarse la vida. No sé, o sea, no sé, yo como soy igual que tú creyente, soy muy creyente cada vez más, yo siento que ahí hay algo de lo que la gente se está perdiendo y que probablemente antiguamente sí se sabía y nosotros somos los más desarrollados. La vida es un viaje lleno de emociones, desde las mañanas aceleradas hasta esos fines de semana que recargan el alma. Cada camino que recorres merece más tranquilidad. Por eso, tu seguro de vehículo ahora es Vía Reservas. Nuestros planes van contigo para que te sientas más seguro en cada trayecto. Elige Vía Reservas. Seguridad en tu ruta, tranquilidad en tu vida. Seguros Reservas. Respaldamos tu mañana. Hola, soy la República Dominicana. Soy el merengue que mueve tus pasos y la bachata que despierta tus recuerdos. Soy la tambora que late con el corazón del pueblo. Soy el sabor de un sancocho compartido, el azul que abraza la bahía de Samaná con sus majestuosas ballenas y las aguas cristalinas que besan las arenas de Cabo Rojo. Aquí, el turismo no es solo un destino, es un ritmo, un llamado a descubrir, a respetar, a sentir. Porque cada sonrisa que encuentras, cada rincón que exploras, es un pedazo del alma que cuidamos con esmero. No vengo solo a sorprenderte, vengo a contarte que quien llega no solo se lleva recuerdos, se lleva un pedacito de nuestra esencia que lo acompaña para siempre. República Dominicana, reservada para el mundo. Banreservas, firme aliado del turismo dominicano. Yo siento que ahí hay algo de lo que la gente se está perdiendo y que probablemente antiguamente sí se sabía y nosotros somos los más desarrollados. Bueno, sí, eso del suicidio sí, es la enfermedad de ahora, porque es una de las mortalidades que la gente muere más, aunque no se diga, porque no se dice mucho. Yo digo, porque no se encuentra la felicidad. O sea, una persona que se suicida es que no ha encontrado ni el sentido de la vida, ni ha encontrado la felicidad con los que está. Eso es muy fuerte. Es decir, yo creo que unos padres, por ejemplo, que un hijo se suicide, que han estado conviviendo en la misma casa y que no has podido ver qué ha pasado, qué le pasaba a este chico, es el peor recuerdo que te puedes llevar, ¿vale? Entonces, esto pasa también a nivel social, ¿no? Ese chico o chica ha ido a la escuela, tampoco se ha podido ver. Ese chico o chica iba a deporte, tampoco se ha podido ver. Por tanto, hay algo que se esconde en la apariencia, que todo funciona, pero interiormente hay algo que no funciona y nadie lo detecta. Si somos creyentes podemos darle la vuelta, ¿no? Este sentido. El que no es creyente antes tenía la percepción esta de compartir. Y cuando tú compartes un problema con los demás, el problema es medio, porque lo has sacado y los otros te ayudan. Pero la gente vive encerrada en sí misma. Hay chicos que yo creo que desde cualquier edad llegan a casa y pueden vivir perfectamente en su habitación cerrados días. Porque tienen la tele, tienen el móvil, la tablet, tienen su música, igual les dejan la comida dentro porque no les molestan, porque los padres tienen trabajo, quieren ver lo que sea. Por tanto, pueden hacer la vida allí, diciendo que tienen muchos amigos, porque sí, virtualmente tienen no sé cuántos amigos, que algunos son falsos igualmente, pero bueno, tienen todo allí, pero esta persona igual interiormente está vacía.
¿Tú sabes por qué yo te hago esa pregunta? Y es bellísimo lo que tú me estás diciendo, Dollars, porque yo tuve un hijo así. Yo tuve un hijo así y mi hijo sufrió una depresión y afortunadamente, con el favor de Dios, comenzó a tener una fascinación por Jesucristo y eso le cambió la vida. Mi hijo sonríe de una manera, o sea, y tiene una conexión conmigo, con sus hermanas, o sea, con sus abuelas, con su familia, que antes no tenía, porque tenía como un mundo paralelo que nadie comprendía y nadie podía entrar en plena adolescencia. Y es increíble que tú me estés narrando esto, porque eso era lo que estaba en mi corazón. Yo lo que te quería preguntar es cómo la religión, cómo cualquier religión fundamentada en el amor puede cambiar a los jóvenes en ese sentido, o a cualquier persona que esté triste, que esté sola. Porque la religión, en principio, la religión lo que te ayuda es a salir de ti mismo, a ir al encuentro del otro. Por tanto, no pienses tanto en ti, de que yo, y más yo, sino que dices, ¿yo qué puedo hacer? Yo, ante esta situación, ¿qué puedo dar? Y esto yo creo que es la alegría que nos da, ¿no? Ser útiles. Pero cuando una persona no está en este vacío, necesita llenarlo. Hay veces que hay gente que lo llena de mala manera, pueden ser a través de las drogas, buscar una felicidad efímera, pero no buscar esta felicidad duradera, ¿no? Y esto es un trabajo, es un reto que tenemos las propias religiones, que tenemos los seres humanos cuando vemos a alguien que están vacíos de dentro, ¿no? Es un reto que tenemos. Pero aún con dolor y con tristeza se puede trabajar por la paz. Sí, y se cura también. Se cura. Yo, a ver, la gente, por ejemplo, que está viviendo en estos países de guerra, los cronistas, ¿no? Los periodistas, yo digo, cada vez que ven la masacre que están viendo, debe ser, bueno, al final te curtes, ¿no? Pero al principio tiene que ser horroroso, porque no se puede ni tragar eso. Digo, cuando van a la cama, lo que deben ir pensando, porque esas imágenes no se quitan. Nosotros lo vemos por la tele y dices, oh, qué horror, tal. Pero los que lo viven allí, criaturas muertas, eso te ha de impactar. Yo creo que esta gente, y muchos lo han hecho, ¿eh? Cuando han venido aquí lo han tenido que explicar, sacarlo. Aunque sea en conferencia, aunque sea para decir a la gente, es que esto no es posible que pase. Por tanto, hay situaciones que hasta que no las vives, no te hacen replantear cuál es tu condición. Y eso le pasa a muchos jóvenes, ¿no? Cuando están encerrados en sí mismos, hasta que no se planteen qué puedo hacer yo, y en eso sí que necesitan muchas veces, pueden ser los padres, pueden ser los grupos, puede ser, vete a saber qué condicionante, hasta que eso no lo encuentran o no lo experimentan, pues cuesta. Y no digamos que la sociedad de hoy en día no lo favorece, también es verdad. ¿Cómo se puede aprender, por último, cómo se puede aprender a amar a la humanidad? Porque viendo que el otro es hermano tuyo. Yo te lo digo por el trabajo que haces. Viendo que el otro es hermano tuyo. Viendo que este mundo eres igual tú, que yo, que el vecino que está allí, que el que duerme a la calle. Somos seres humanos que tampoco nos hemos puesto nosotros aquí, no hemos venido un día de mí, estoy aquí, sino que hemos nacido, hemos estado aquí, cada uno ha nacido donde ha nacido, le ha tocado las condiciones para una misión. Es que yo digo, si no entendemos que hemos venido aquí a hacer alguna cosa, es absurdo. Si todos estuviésemos bien, con una justicia, todo el mundo, vendríamos a disfrutar del mundo, a disfrutarlos todos. Cuando todo el mundo tuviese lo más mínimo, a disfrutar del mundo. Como eso no es posible. Aparte de disfrutar, porque también tenemos que disfrutar, tenemos que trabajar para que el otro pueda tener también las condiciones. Y yo es que lo veo sencillo, yo te lo he dicho antes, es sencillo vivir, es que es muy sencillo vivir. Y lo estamos complicando mucho. Nos estamos haciendo 1000 preguntas para saber qué tengo que hacer en este mundo. Y dices, no, si en este mundo, aparte de venir y disfrutarlo, porque disfrutar de la naturaleza, disfrutar de la tecnología, disfrutar de si quieres ir a comer con los amigos, aparte de disfrutar, también somos responsables de que este mundo funcione mejor
Y que funcione mejor significa cuidar bien de la tierra y cuidar de las personas que no lo pasen tan bien. Lo que pasa es que parecería que hacer lo correcto y hacer el bien es lo más difícil, es lo que más cuesta. Porque tienes que salir de ti mismo y de la comodidad. Es mucho más fácil. Yo ahora para venir aquí he venido de Mataró, tengo que coger el autobús, que estaba muy en mi casa, tengo que venir, para nada. Eso, que ahora no tengo que salir, pasarme una hora en el bus, para estar aquí en una reunión de una hora, volver a bajar. Pero, a ver, es que es lo que tenemos que hacer, es que no hay más. ¿Qué es lo que la gente quiere? Sentarse en un sofá y pasarse no sé cuántas horas delante de la tele, machacándose. Porque el problema es que hay veces que nos estamos machacando por un pequeño problema así, pero como no salimos de nuestra cáscara, ese problema se va haciendo, igual es una tontería, pero se va haciendo grande, grande, grande. Cuando tú sales, hay veces que tu problema, cuando ves dices, pues si mi problema es me da la pena. Sí. Por tanto, tenemos que salir de nosotros mismos, es que tenemos que salir. Decía alguien, tenemos muchos problemas hasta que tenemos un problema de salud. Ahí solo hay un problema. Que no salga eso, porque es una cosa privada, no salga. Lo que voy a decir ahora que no salga. Mira, ayer yo estaba en casa y con mi hija y bueno, hace 3 o 4 meses tuvimos un nieto, ¿no? Bueno, estábamos allí y le llaman al teléfono a mi hija y se ponen unos gritos y a llorar. Digo, ¿qué ha pasado? Nuria, ¿qué te ha pasado? Dice, pues mira, que un amigo suyo, por la mañana, cuando iba a despertar a su hijo que tenía 2 años, lo encontró muerto. Ay, Dios mío. Un niño de 2 años. Eso es un problema. Eso sí que es un problema. Lo demás, cuando dicen eso, porque eso es ahora, ¿cómo se responde? ¿Cómo se lo van a coger? ¿Qué acompañamiento necesitarán? Porque necesitan, además están esperando a otro hijo dentro de 2 meses, se les junta todo. Dice, esto, sí, lo otro, que si el niño a veces va vestido menos o como. Claro. Por tanto, hay problemas que dicen, delante de estas realidades. Y estos son problemas. O el que está en la calle, hay mucha gente que está en la calle que ha vivido mucho mejor que nosotros, que ha tenido negocios y por circunstancias de la vida ha ido a parar a la calle. Lo peor de ir a parar a la calle no es que se haya ido a mal el negocio, es que la familia te haya fijado. Y eso pasa. Y lo último ya, sí. Dolors, la justicia, específicamente en Barcelona, bueno, podemos también hablar de España, pero yo sé que tú estás trabajando aquí. Bueno, me imagino que tiene que cambiar muchas cosas, pero ¿qué es lo más urgente? Aquí, en Barcelona. Hombre, en Barcelona hay muchos, bueno, en Barcelona, en Cataluña diría que, lo hemos dicho antes, por ejemplo, el tema de que la gente no pueda tener una vivienda digna, porque esto hace que mucha gente no pueda desarrollarse completamente. El otro día me contaban, ¿no? En Badalona, cuando desnonaron una familia y los hijos estaban en la escuela. Bueno, una de las educadoras de ahí dice, bueno, es que ahora cuando salgan los niños de la escuela se han ido de casa y ahora vuelven sin tener casa. O sea, la vivienda es un bien. De esto de la vivienda te salen muchas cosas, ¿no? Luego ya, porque te sale tener un trabajo, también te sale tener una educación, una salud. Yo creo que es tener garantizados los mínimos, es salud, educación, vivienda y trabajo. Son los retos que a nivel social se tendrían que tener bastante resueltos. ¿Y qué pasa con la gente que ocupa? Que ahí, por ejemplo, la justicia del tenedor, de la persona que tiene la vivienda y que tal vez sí quiere alquilar, pero porque también lo que me han dicho es que hay mucha gente que se aprovecha y se queda en los lugares. Como en todo siempre hay, como cualquier servicio o ayuda, siempre hay alguien que se aprovecha. Eso pasa en todo. Lo que me decías antes a nivel político, por ejemplo, tú no puedes, hace 1 mes y medio, 2, que parecía que no había dinero a nivel europeo ni a nivel de España para sanidad y educación. Pero hace 1 mes salió dinero, y bastante, para armamento. Cuando hace poco no teníamos ni para educación. Wow.
¿Cómo es posible que hace un mes no teníamos y ahora ha salido para qué? Eso es lo que los estados tienen que preocuparse. Tú cuando tienes dinero para armamento es que tu política es armamentística. Si tú tienes dinero para educación, para sanidad prioritariamente, es que tú das valor a los servicios para la gente. Al ser humano, claro. Lo que pasa es que yo creo que el juego que se juega es muy simple, llegar al poder y cómo me mantengo en él, a toda Sí, costa. y no solo, yo creo que hay políticos que lo hacen bien, también, no quiero decir que la política es un desastre, pero sí que es verdad que como está muy polarizado ahora, es una lucha entre partidos, no es una lucha al servicio, es una lucha de partido. Si este dice una cosa, y se olvidan de que están puestos allí no para ellos, sino para los otros. Exacto. Y si tú dices una cosa, yo para que salgas de aquí te voy a hacer lo que yo crea que tengo que hacer. Cuando en vez de ponerse a decir qué problemas tiene la ciudadanía, pongámonos de acuerdo. Luego nos discutiremos tú y yo, pero ahora vamos a ponernos de acuerdo. Y la política, últimamente, si este dice una cosa, aunque esté bien, el otro dice no. Y eso va en contra de Y eso la va en paz. contra de la gente.